bienvenidos al sexto capítulo de nuestro programa cultural de Marga TV con Cultura TV. El día de hoy vamos a hablar de cine, así es, porque ya hablamos de música, de producción, hablamos de arte, de literatura, pero por supuesto el cine es parte de nuestra región y no podía quedar exento. El día de hoy nos acompaña el director artístico y cofundador del Festival de FESICH, que se hace en nuestra región. Estamos nada más y nada menos que con Sebastián Cartagena. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, Macarena, muchas gracias por la Muy invitación. bienvenido. Muchas gracias. Una vez más, ahora presencial. Así es, porque la idea es poder conversar de manera más extensa, más Muy bien. larga, poder conocerte también un poquito más y por supuesto conocer todo lo que hacen por Centro Cultural Quilpue Audiovisual y también por FESICH. Que no es poco. Que no es poco, inclusive ya lo hablábamos previamente, Sí. que por dónde partimos, ¿no? Exacto, exacto. Querido, me gustaría que tú te presentes, Sí. que nos cuentes un poquito el inicio de este Centro Cultural Quilpue Audiovisual y también de ti, por supuesto. Sí, bien, yo soy realizador de cine, estudié el año 2003 acá mismo en la región y bueno, ahí nos conocimos con Alexis, que es también la otra persona con la que llevamos a cabo esta locura de levantar un festival de cine chileno en la ciudad de Quilpué. Y eso fue saliendo de la universidad, básicamente. O sea, estamos hablando del año 2008, un poquito después, digamos, incluso todavía ni siquiera presentábamos la tesis, ni siquiera nos titulábamos, pero ya estábamos haciendo estas locuras. Y bueno, a Alexis se le ocurre esta idea de hacer un festival en Quilpué. Ahí, como siempre, habíamos trabajado juntos en la misma universidad, con cortometrajes, con las diferentes cosas que hacíamos. Le decimos al tiro que sí y empezamos esta travesía, digamos, de hacer un festival sin saber mucho tampoco cómo se hacía un festival de cine, además en una ciudad donde tampoco había una noción tampoco de lo que significaba un festival de cine también. Entonces era como casi un aprendizaje en conjunto, digamos, con la misma comunidad. Nos fuimos asesorando con diferentes personas que ya tenían más experiencia en esto y ellos nos fueron dando algunas directrices, tuvimos el apoyo de muchos amigos, amigas que fueron muy generosos, digamos, en compartir su conocimiento, pero también a veces sus contactos, de cómo gestionar las películas. Las primeras veces eran versiones muy, muy simples, muy sencillas, donde trabajábamos un grupo de amigos y prácticamente nadie recibía honorario. Era todo Amor al arte. ad honorem. Y después de eso, bueno, siempre tuvimos el apoyo del municipio de Quilpué, no, a través del Departamento de Cultura, siempre nos enlazamos muy bien. Y desde ya el segundo, tercer año ya había un presupuesto que no era mucho, pero por lo menos permitía levantar algunos gastos operacionales como los hoteles, Los los pasajes, pasajes, los claro. traslados, en fin. Y empezar a traer invitados y generar una instancia donde se mostraban películas chilenas eh, y también esta posibilidad de generar estos espacios de conversación y que todo era muy intuitivo, muy de la guata, pero no estaba como tan estudiado, no era como ahora que está mucho en boga el trabajo con formación de público. Claro. En ese tiempo básicamente era como, bueno, vamos a conversar después de la película, nada más, era como, bueno, era como parte, digamos, de la experiencia. Y básicamente era ir probando cosas, cómo funcionaban. Desde incluso hacer, en una lógica a veces hasta muy municipal, o sea, por ejemplo, hacer estas invitaciones físicas, entregar a las personas mayores, ir a la Claro. oficina, a las juntas vecinales, pero ese trabajo más bien comunitario, yo diría, nos permitió tener una especie de público que a veces no entendía muy bien, como te digo, lo que estaba pasando, porque pensaban que era una película, era como, bueno, Una exhibición una nomás, exhibición claro. solamente. eh, pero cuando iban a buscar la entrada, teníamos una especie de stand en dos Ya. espacios. En ese tiempo estábamos en el Velarde, después estuvimos en el Cinemol. El Velarde en ese tiempo no era municipal, era un teatro privado. Entonces no tenía muy buena relación ahí
con el municipio, entonces el segundo año empezamos a trabajar en el Cine Mall que está ahí en Quilpué, Ya. donde no sabíamos muy bien las películas, teníamos que traer un refuerzo sonoro, en fin, era todo un tema ahí que había que implementar. Pero bueno, la gente iba a buscar las entradas ahí mismo, había como un stand que teníamos y había una persona que estaba dando las indicaciones de qué era el festival y en qué consistía y las películas que se iban dando. Entonces, básicamente había una estrategia que era trabajar con algunas películas que eran más mediáticas, digámoslo así, entre comillas, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el cine chileno. Ujú. Pero en ese tiempo, por ejemplo, hablamos de La Nana, por ejemplo, Claro. año 2009, y claro, la Que gente, eran en premier, ¿no? claro, era algo que era, sí, estaba súper en boga, digamos. Claro. La Y, temática y también. La Nana fue un exitazo y un fenómeno también nacional. Entonces, por ejemplo, las personas iban a buscar su entrada para ver La Nana, pero después se encontraban con que habían otras películas y decían, pero bueno, ¿cómo es esto? No, sí, que hay un festival de cine, son todos los días, hay diferentes películas, ¿no puedo llevar entradas? Claro, se puede llevar entradas. ¿Y me puedo llevar para mi amiga? Sí, ya, listo. Y ahí se generaba una cosa de correr la voz, Claro, pero a través de un espacio como algo tan sencillo como un stand, que es como un stand informativo, claro. pero que se terminó transformando en una especie de espacio, siempre lo expongo, digamos, cuando hablamos de mediación, como un espacio bien de mediación, porque no era el espacio donde tú entregabas solamente la entrada, sino que era un espacio donde la persona que estaba ahí sabía de las películas y le contaba a las Claro, personas de qué consistía. claro. Entonces, desde ahí se fue forjando sello, un poco, La digámoslo así. historia. Claro, porque además fuimos el primer festival solo de cine chileno, ¿ya? Sí, Vamos a hablar de eso, por supuesto. era solamente, claro, solamente, había muchos festivales internacionales, incluso en comunas más pequeñas que Quilpué, todo era internacionales. Entonces nosotros dijimos, no, pero bueno, ¿de dónde vamos a sacar plata para traer eh, película extranjera? Y Claro. claro, o sea, había que pagar los derechos, en fin. Entonces aterrizamos en la realidad y también fue súper, no sé cómo decirlo, fue como visionario haber pensado en armar un festival solo de cine chileno que fuera además en Quilpué, una ciudad que estaba además alejada incluso, no solamente de Santiago, sino también de Viña del Mar, de Claro. Valparaíso, de la mayoría de las personas que somos de Marga Marga. Todavía no nacía la provincia de Marga Marga, estábamos a puertas de, Cuando todo eh, esto era campo, digamos. claro, todavía de campo. Eh, claro, entonces era como un momento donde las personas, incluso de acá del interior, nos sentíamos un poco postergados porque Claro. digamos, todo el ámbito cultural se daba en Valparaíso, Viña del Mar. Entonces fue una buena instancia donde empezaron a ocurrir cosas acá. Claro, Mm, claro. Comienzan a abrirse espacios, claro, comienzan a generarse también exhibiciones de diferentes películas. claro. Quiero solamente partir Mm, desde algo tan simple para ujú. quienes nos están viendo. ¿Cuál es la diferencia entre realizador, un comunicador audiovisual y un cineasta? Es lo mismo. Es lo mismo, Es ya. lo mismo. Claro, O sea, sí, hay gente que dice, no, yo soy cineasta. sí, Pero no, sí. pero es lo mismo. O Ya. sea, lo que pasa es que muchas Es veces. importante hablar. Me dijiste soy realizadora audiovisual. Sí, No sé si eso es lo mismo que comunicadora no, audiovisual. es mi título nomás, pero es Ya, el nombre del súper. título, pero en realidad mi carrera se llama Cine, Video y Televisión. Ya, Algunas carreras se llaman Comunicación Audiovisual, otras carreras se llaman Cine, claro. pero básicamente es porque el enfoque muchas veces y el sello va puesto en diferentes cosas. Por ejemplo, hay carreras que tienen un énfasis más en lo técnico, Otras más más en televisión. Claro. televisión, otras se enfocan. Por ejemplo, comunicación audiovisual uno podría decir que es más amplio porque tiene televisión, pero hoy día todo está todo tan, Es sí, sí, tan sí, símil tan como, cruzado, digamos, entonces claro, como que bien finalmente es parecido como todo. decir, no, es que yo no, o sea, si dijéramos voy a hacer cine, tendrías que hacer cine con película en fílmico, Claro, que era como se hacía el cine antiguamente, entonces tampoco es así. Ya se hacen películas hasta con celulares, entonces bueno, totalmente. entonces ya como que Ya, cambió mucho el súper. panorama. Primero partiendo por lo básico. Claro. Querido, quiero ahora enfocarme en esto que decías tú, este encuentro con el amigo, ¿no? Mm. Donde dicen armemos un festival, Sí, claro. ¿ya? Em, ¿Qué los motivó
a hacer este espacio y por qué solamente cine chileno, porque también Sí. podría, a pesar de que el cine chileno sin duda en los últimos 15 años ha tenido un realce Mm, tremendo en nuestro país, donde películas han ganado el Oscar. claro, claro. O sea, estamos hablando de ya no solamente de que ya los chilenos vamos al cine a ver películas chilenas, sino que Sí, además ha llegado a niveles inesperados. sí. ¿Qué los motiva a que sea solo cine chileno? Y de qué manera también estas temáticas que Mm, el cine aborda, porque también es un medio de ujú, comunicación, ujú. comienza a poner temas en la palestra también. Sí, También que quieren, de alguna forma, me claro. imagino, generar espacios de reflexión y conversación. Sí, nosotros veníamos justo de una generación nueva acá en la región de Valparaíso. Cine se había abierto, las carreras de cine se abrieron en el año 2003 acá en la región, en la Universidad del Mar, donde estudiamos nosotros, y en la Universidad de Valparaíso. Sí. Esas son las dos carreras que se abren al mismo tiempo. Por azares del destino, yo llego a la Universidad del Mar, bueno, la desaparecida Universidad del Mar. UPD, inclusive iba a decir como, Claro, totalmente muerta, sí, digámosle no queda nada. ahí se quedan las, Queda un edificio, para pero que compraron todas, más encima. para que todas las letras para que todas las letras de mi, de mi universidad y Ah, ya en sí. los meses dicen que se quemaron todas las cuestiones, entonces yo, pero Pero alcanzaron a salir. me quedé con la conciencia limpia, que pagué todo. No puedes decir que saliste de la del mar. Claro, claro, una cosa así. Hay un Eh, sobreviviente. Así es. No, aparte fuimos la primera generación. Entonces, bueno, se abren las primeras carreras y se empieza a generar también una efervescencia, digamos, también con las universidades acá mismo en la región. Se reabre el cine después de dictadura, se reabre acá en la región de Valparaíso. Eh, Bien tarde, sí, po. bien No, tarde, como comentario sí, nomás. claro, pero casi 13 años después. Sí, po. Pero bueno, y ya en Santiago estaban las carreras de la escuela de cine, estaba el Arcis, no mucho más que eso. Quizá otras más, Arcos debe haber estado también. Pero ahí están personas Muerta como, también. claro, tanto, sí, pero ahí surgen personas muy importantes, Jorge Olguín, Sebastián Lelio, Matías Vice, en fin, bueno, los grandes expositores de sobre todo ese periodo del cual estamos hablando, en el cual nosotros vamos a crear el festival. Eh, el año 2008, coincidentemente, o sea, está el estreno de Tony Manero, que es una Ya, película sí. que, no es la primera película, pero quizás es la primera película más importante de Pablo Larraín, Mm, eh, ¿no es cierto?, con todo lo que significa, digamos, el auge del cine chileno más de exportación, ¿no es cierto?, de claro. internacionalizarlo. eh, y entonces, claro, el festival surge como Festival de Cine de Quilpué, y no hay, y bueno, y parte como cine chileno porque es lo que teníamos más a mano, es lo con lo que nosotros podríamos trabajar de manera más directa, con lo que nosotros conocíamos, ¿ya? Pero nos surge así como decir, vamos a hacer un festival de cine chileno porque el cine O sea, no chileno... fue tan pensado, no fue No, tan no, estratégico no, como no, para vamos a nada. hacer cine chileno porque faltan espacios, No, no, porque no. fue netamente hagamos algo que sea más simple No, o no, más a la mano, como decís yo creo tú. que más a la mano, o sea, al menos del contenido sí más a la mano. Al Claro, menos lo que significaba Quilpué sí creo que fue más pensado porque era una ciudad donde no existía el cine chileno, o sea, perdón, no existía el cine, digamos, claro, como tal, como festivales. Ya existía el Festival de Cine de Viña del Mar, estaba varios festivales en Valparaíso también. Entonces, simplemente fue como una idea de generar un espacio donde no existía. claro. Y por otro lado, lo del cine chileno aparece el segundo año recién. Ahí es cuando nosotros ya decimos, eh, vemos el panorama que está existiendo con Tony Manero, con La Nana, con la Sagrada Familia de Sebastián Lelio, en fin, Sábado de Matías Vice. em, ahí lo que hacemos nosotros es, digamos, poner el sello del cine chileno, Claro, ¿ya? claro. Empezar a incluso traer las películas que traíamos. El primer año básicamente hubo dos películas, que era Tony Manero
y 199 recetas para ser feliz. Ya. Ya son dos películas solamente, eran dos largometrajes y los demás eran cortometrajes que se exhibían y era como una forma de ir probando y ver cómo funcionaban. Trajimos otras películas, otros largometrajes, pero no, era una locura. O sea, no estaban bien pensadas, digamos, ni bien situadas, digamos, en el contexto en el cual estábamos como ciudad tampoco. Eran películas muy de nicho, muy rebuscadas, entonces no era la forma más apropiada. Uno como cineasta lo piensa desde otro punto de vista, lo que uno piensa en ese momento uno lo pensaba desde el punto de vista de la calidad de las películas, Claro, del lenguaje claro. cinematográfico, pero no mucho más que eso. El segundo año ya con más aprendizaje establecemos una muestra, todavía no una competencia, una muestra de largometraje que es más extensa. Ya hay más películas, incluso tenemos un preestreno que es Huacho, que es una película de Alejandro Fernández, la primera película de Alejandro Fernández. eh, y bueno, y se genera un espacio mucho más, eh, más de festival, ya, con un jurado, hay como un trabajo mucho más. Y el tercer festival ya tiene nombre y apellido, se llama Festival de Cine Chileno. Tercer Festival de Cine Guau, Chileno guau. de Quilpué. Eso. Todavía tiene Quilpué. Con apellido, Claro, nombre y apellido. exactamente. El cuarto festival pasa a llamarse Festival de Cine Chileno Provincia Marga Marga. Ah, ¿Por qué? Porque se abre la provincia Marga Marga y claro, nosotros dijimos, bueno, claro, extendamos el festival a Villa Alemana, o Limache y Olmué. Entonces se claro. extiende el festival a esas comunas, en algunas con más éxito que en otras. Ya es una prueba, Por básicamente, de lo que supuesto. estamos haciendo. Todavía no hay financiamiento, todavía es todo Todavía muy... no había financiamiento. No, 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 no. Todo es muy incipiente, todo es muy... No, no. A la gorra. Sí, totalmente. Pero ya el tercer año, por ejemplo, ya teníamos la competencia de largometraje Ya. y estaba también la competencia Estaba de... formándose, ya Sí, estaba claro. Yo creo que el tomando tercer año fue como, en verdad, el primer festival así como más como sólido. viene más sólido, mejor hecho, con personas en cada lugar, por ejemplo. Las personas no tienen por qué saberlo, pero hay unas personas, yo en ese tiempo hacía la producción del festival, Alexis hacía la dirección, pero finalmente los dos hacíamos básicamente un poco de todo. Pero había una persona que veía a los invitados, ya había una encargada de Claro. invitados, había una persona que Comienza veía, a incorporarse más gente, a exacto, crecer el equipo, ¿no? así es, una persona que veía la programación solamente, había una persona que veía la técnica y así como Claro. esto era un poquito más, por lo menos habían personas cada una encargada de algo en De un particular. área en particular. Claro, porque si no, no funcionaba. En sí. Eh, y el cuarto año, como te digo, se abre la parte más de Marga Marga, que ahí es como un poco, algunas cosas funcionan, no tanto. Y el quinto año se hace la marca Fesich. Ya, ahí ¿Ya? nace FESI. Ahí nace Fesich como sigla, que ya es una Claro. cosa media obvia que todos los festivales tienen una Sí, sigla. po. Entonces nosotros ya, Fesich nace como entidad. Y, mira, y esto como que no tiene que ver ni con las buenas relaciones, ni con las malas, ni con nada, sino que en definitiva fue una cosa más bien para nosotros importante porque todos los festivales tienen como una ciudad además. Ya Claro, la tienen como claro. dentro de su... Si tú revisas cualquier festival, o sea, del quinto en adelante, no dice Quilpué. Dice Festival de Cine Chileno, FESICH, Claro. pero no dice Quilpué. Hay una bajada que dice Quilpué Villa Alemana, por ejemplo. Ujú. Pero en ese momento nosotros lo que pensamos era que para nosotros era importante que el festival no estuviera enlazado con ningún tipo de administración, Ya, eh, está por, bien, por lo que significa, digamos, defender el festival. por supuesto. Ni nosotros, Independiente incluso de, independiente de nosotros mismos, claro, ¿ya? independiente de cualquier Eh, administración exactamente. o... Claro, entonces para nosotros el festival tenía que defenderse por sí solo y si el festival en algún momento tenía que emigrar a Punta Arenas, bueno, el festival FESICH sí iba a ser en Punta Arenas. Claro, una marca, Es comienza una a marca, crearse la marca, claro. exactamente, exactamente. Y de ahí entonces, bueno, yo creo que ahí empieza a potenciarse varias cosas. Primero el tema de tener una competencia solo de cine chileno, de tener una competencia regional de cortometraje, de trabajar con un jurado joven. Se trabajaba mucho el trabajo, esto todo sin pensarlo, ¿ah? O sea, de verdad que no era muy intuitivo, de verdad. Era como, bueno, vamos a hacer talleres con los jóvenes de colegio, listo, vamos a hacer. Y era todo gestión, era vínculo, la gente se motivaba mucho, salían cortometrajes, se presentaban, se hacían talleres comunitarios y así, o sea, como que iba generándose una especie de comunidad
muy, muy intuitivamente. Y, y luego de eso, ya bueno, ya habían, por ejemplo, instancias también que para nosotros eran súper importantes, como los homenajes, por ejemplo, que hacíamos. Y entonces por aquí pasaron, Lucha Alarcón, que falleció hace ya varios años, Julio Jung, que falleció Uy, este sábado, te iba a decir. Julio Jung, que fue nuestro segundo homenajeado del festival. Wow. Sí, no, una persona súper importante, muy querendón, que siempre venía para acá, siempre estuvo, bueno, hasta que estuvo bien de salud, siempre estuvo viniendo al FESIC. Entonces, nada, fue una, bueno, para ver qué pasó, Gloria Buchmeyer, bueno, Gabriela Medina, en fin, bueno, y tanta otra. Y desde ese inicio, desde ese 2008, donde Ujú. nace la primera versión, ¿o Sí, no? sí, sí. Del el festival que en ese entonces se llamaba Festival De de cine, Cine de Quilpué, de Quilpué, claro. todavía no se llamaba Cine Chileno, Ni Festival siquiera, de Cine Chileno. no. Hasta ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ah, Como muchísimo. O sea, estamos en la... 20, No, 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 no fue tanto. 16, No, ¿no? estamos en el... Pero recién pasamos el Dije, 18, ya, vamos a la versión número 19. ya, o O sea, sea, van para los 20 vamos años. para los 20 años. Sí, 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 sí. Y un festival, bueno, esto es mega entre paréntesis, yo igual he participado de festivales de Ujú, cine, en ujú. producción, en prensa, por supuesto también. Claro, así Es es. muchísimo trabajo. O sea, el festival termina uno y a la semana tú tienes que partir con el otro. Así es. Entonces, O sea, ¿cómo? incluso del año antes, que hay que postular. Claro, no, o mientras estáis planificando decir, ya esto dejémoslo para otra versión, Así es. como siempre proyectando el trabajo. ¿Cómo ha sido también estos 18 años, estos 19 años, Ujú. donde me dices que por una parte están las Sí, categorías, claro. están Los los homenajes, largometrajes, están el los trabajo homenajes, trabajo con el está público. también el trabajo con El el público, público. está el trabajo con los estudiantes? Sí, sí. Eh, No, es muchísimo trabajo. ¿Cómo se ha dado? Porque me decías ya que el tercer año o el Sí. cuarto año ya tenías recién una persona encargada de los invitados. Claro, claro, claro. Pero quiero que me cuentes cómo se da todo esto Sí, y en qué momento también comienzan a decir, ¿sabes qué? Estamos llegando a nivel nacional, sí, como claro. no solamente porque estamos mostrando películas nacionales, sino que gente quiere venir, Ujú. estamos impactando también Ujú. y siempre teniendo la identidad, por supuesto, de lo que es la provincia de Marga Marga, lo que es Sí, Quilpué, Villa sí, sí, sí. Alemana. O ¿Cómo se sea, crea esta locura? no, todavía no para, digamos, todavía no para, porque mira, siempre con Alexis hemos, y bueno, y ahora el equipo también, muy parte de las ideas, pero siempre hay ideas nuevas, hay una inquietud, digamos, de buscar algo diferente siempre y separarnos. Siempre fue como una idea, me acuerdo que en un momento recibimos como una, no era por nosotros, sino que era básicamente una visión que existía, digamos, de varias gente del medio, que era como, ¿por qué tantos festivales en diferentes comunas alejadas, en fin? Y también, y bueno, y uno decía, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Pero ahora entiendo por qué esa persona lo decía. Y esa persona lo decía porque en realidad muchos festivales abandonan el barco muy rápidamente, o sea, como que si no, O hay sea, muchos, que no hay es que financiamiento por supuesto, o sea, no, si lo que nosotros hicimos fue porque, digamos, había que demasiada pasión, hay yo demasiada creo. pasión. Pero en definitiva, lo que se empieza a generar durante todos esos años, durante todo ese tiempo, es de que se genera un espacio donde la... Perdón, es que no. Ah, no puedo cortarlo. Dame un segundo. Sí, dale. Ay, sí. Sí, dale. Ya, retomo, Disculpa. para que después puedan cortar. Sí, dale. Ya. En ese momento, entonces, cuando se genera un espacio, yo diría, ya como del tercer, cuarto, quinto año, yo diría que ya se empieza a generar un espacio mucho más importante, digamos, para las personas, tanto que trabajan con nosotros, también como para las personas que empiezan a asistir, los invitados, se generan estos espacios de conversación al finalizar cada película. Y hay un momento también, yo diría, bastante crucial que tiene que ver, digamos, con los espacios físicos, porque eh, Villa Alemana, por ejemplo, tenía dos espacios físicos que dentro de todo estaban bien cuidados. O sea, el Teatro Pompeya, Ujú. el Gabriel Mistral todavía no existía, pero reaparece como el año 2010, 2012, por ahí. Eh, entonces,
tiene dos espacios importantes, municipales además. Claro. Quilpué en ese momento todavía no tenía nada, tenía solamente el Teatro Velarde. Claro. El Velarde todavía seguía ahí, pero en muy malas condiciones. Nosotros el sexto año, 2013, 2014, el municipio decide comprar el Teatro Velarde. Ya. Se pone a la venta, se va a transformar en un supermercado. Eso hay que decirlo siempre, porque creo que es muy importante como Para la historia. para la historia de lo que Claro. significó pues, una administración que haya puesto las fichas y decir queremos salvar el Teatro Velarde y que no se transforme en un supermercado. O en un molchino el O en un de. molchino, que Claro. muchos teatros han terminado en eso. El de Entonces, el Valparaíso de Valparaíso, incluso, San Felipe, sí. hay un montón. Bueno, entonces ahí es donde se genera un espacio importante porque el municipio decide comprar el lugar, aunque significa que nosotros vamos a tener que hacer el festival en el Teatro Velarde, pero en Ujú. muy malas condiciones, porque no había una pantalla, Claro. las sillas eran de Coca-Cola, había que ponerle unas Igual mallas es que arriba. dentro de todo eso, esas historias también construyen todo Ah, esto. claro, Como por supuesto. ustedes de alguna forma ayudaron a, no quiero decir que fueron los responsables, ¿no? Pero sí ayudaron a crear más espacios Ah, claro. o a profesionalizar aún más estos espacios que Sí. estaban disponibles. Sí, Si sí, no, sí. si no hubiese existido en Volar Fest, Sí. eso sí se hubiese vendido realmente A lo y mejor hubiese sí. quedado. O sea, entienden también la Sí. relevancia que comenzaron a tener Sí, claro. en la comuna, Sí, además que en venían, la ciudad. es que además venían invitados sumamente importantes, o sea, eran historias de renombre de muchos años, entonces era como, bueno, vienen a un teatro que en definitiva no está en las condiciones más apropiadas, entonces yo creo que también se empieza a generar eso. Y una vez que el teatro, bueno, hay un espacio ahí, un paréntesis que es muy, para nosotros fue muy catastrófico, pero también un momento bien lleno de aprendizaje que fue cuando el teatro no estaba operativo, no podíamos volver al mundo, entonces, ¿qué hacíamos? Pausábamos el festival durante 2 años, mientras el teatro se arreglaba, se restauraba. No podíamos hacer eso, así que se arrendó un domo blanco y un domo negro, respectivamente, el año 2015 y el año 2016. Y esos espacios fueron una locura, porque el domo blanco, claro, los pusimos en la plaza Rengifo de Quilpué y la gente era como que pasaba por ahí y le llamaba mucho la atención. Fue un espacio súper bueno porque como que el cine salió a la calle Claro. y fue casi como una intervención urbana. Pero tenía sus deficiencias porque durante el día supuestamente era blackout del domo, pero al final igual se filtraba el sol. Aparte, Quilpué, ustedes saben, Quilpué es la ciudad del sol. Entonces, las películas después de las 6 de la tarde se veían estupendas, pero antes no. Claro. Entonces dijimos, ya, el próximo año, domo negro, listo. Pero, Solución. pero es un horno de barro, pues. Era, Frío. no, horno de barro, o sea, caliente. No, Al todo contrario. lo contrario, nos pasaba que finalmente era un espacio terrible porque la gente no podía entrar como a las 5 de la tarde porque estaba tan, era como, Como un yo, sauna. totalmente. Era muy chistoso porque era como, yo entendía ir acá, escuchaba esa expresión de los circos que dicen levantar carpa. Sí. La levantar carpa es porque ellos levantan la carpa en las Sí, mañanas para ventilar. para ventilar y echan Claro. agua y qué sé yo. Nosotros tenemos que hacer eso. Chuta. No, sí, era una Pero locura. Tuvimos que antiguos. cambiar bueno, en definitiva, bueno, pero esos espacios sirvieron mucho para que la gente, incluso la gente se acuerda mucho de esos espacios. Me Yo vine al imagino. festival. Claro, ¿cuándo? ¿Cuándo fue el domo? ¿Cuándo fue el domo? Una cosa muy particular. Y después del noveno año, el noveno año es el primer año que nosotros recibimos financiamiento del ministerio. Y el 10.º año, yo diría que va a ser un festival muy bien armado. Así yo diría como orgulloso sí de haber levantado un festival como el 10.º festival, pero porque había financiamiento del ministerio, eh, había, había la posibilidad de que teníamos el Teatro Juan Busto Ramírez, ya se había inaugurado, el ex Velarde, ¿no es cierto? Se había inaugurado. Había muchas ganas de la comunidad de ir al teatro, de conocerlo. Entonces, se juntaron demasiadas cosas en el mismo momento.
Está, O sea, podríamos decir que el 10º año ya se consolida el FESITS, yo ya diría que tanto sí. como marca, Sí, como y invitado, nace, como película. así nacen muchas cosas más, además. Nace la escuela de espectadores, que vamos a hablar Claro, después. vamos a hablar, por supuesto. Nace un jurado ciudadano que va a ser va a tener una trascendencia súper importante dentro de lo que es el festival. Y ya desde el 9º año yo diría que se genera un espacio súper importante que tiene que ver, digamos, con la formación de públicos. Wow. Y tener como ya venía un poco desgastado el tema así, somos el único festival de cine chileno. Claro. Ahora el festival tenía un sello que era el sello en la formación de públicos. Pero es el único festival de solo cine chileno de Hoy día Chile. no, Hoy día no. hoy día no. Oye, vamos a hablar, por supuesto, de las grandes películas que hoy se están dando en diferentes lugares. La Ligua, Quintero, Quillota. Ujú. Ayúdame, bueno, Villa Alemana, Villa Quilpué, Alemana, por supuesto. Quilpué, Quintero tuvimos Sí. hace poco. Vamos a conversar estrenos, preestrenos, grandes películas nacionales que se están exhibiendo, así que nos separamos solamente unos minutitos y seguimos conversando con Sebastián Cartagena, un ícono de acá de la provincia de Marga Marga, director artístico y cofundador de FESIT, así que nos separamos y ya volvemos. Oye, volvemos con Cultura TV, este espacio de conversación sobre la cultura, el arte y el patrimonio de la región de Valparaíso. Hoy día conversando de cine, por supuesto, gracias a Marga TV. Conversábamos, Sebastián, al principio sobre los inicios de FESIT, ¿no? Sí. Los altos, los bajos, la construcción de esta Sí. marca tan importante para nuestro país. Sí. Pero siempre es importante, y lo quiero destacar, de que ustedes han tenido un sello particular, bueno, como muchos festivales en nuestro país, que es las películas son gratis. Así es. O sea, son gratuitas para el O público. sea, eso, ¿no? Para ustedes Claro. nada gratis, pero sí, gratuitas para el público. Sí. Eso también ha permitido poder abrir espacios a personas, Sí. familias, ¿no? Claro. Que no tienen realmente tanto acceso al cine. Así Nosotros es. tenemos acceso mucho a la música, Ujú, yo siento, ujú. pero Sí. el cine a veces, no sé, por ejemplo, pagar plataformas, Así es. pagar una entrada a un cine, pero ustedes siempre han tenido ese sello Sí. de que es cine nacional, Sí. hecho y grabado y producido en nuestro país, Ujú. pero gratuito. Así es. Cuéntanos también sobre este compromiso. Sí, es un compromiso que nosotros adquirimos desde el primer año y aun cuando, tú sabes, como lo conversamos, esta siempre falta de recursos y falta de presupuesto, uno podría haber dicho y haber tomado una decisión de haber cobrado al menos una entrada, aunque hubiese sido simbólica, pero siempre para nosotros fue como un deber del compromiso, digamos, con la comunidad, y también sobre todo pensando, digamos, cómo queríamos establecer este festival, digamos, cómo queríamos hacerlo abierto a la comunidad. También pensemos de que el cine chileno en ese momento no es lo que es hoy día. Hoy día se hacen más de 40 películas al año, hay como cosas de otra, a pesar digamos que siempre van a haber complejidad y dificultades con el cine chileno y el hacer cine chileno, hoy día goza de otra vibra, digamos, el cine chileno, con estrenos internacionales, con los premios, digamos que hay otra mirada, a pesar, digamos, que siempre va a seguir existiendo el prejuicio sobre el cine chileno, que es un cine que habla solo de dictadura, que solamente son garabatos. En fin, es como... Yo siento que eso a poco en los Ha últimos ido, años ha ido ha ido, variando, ha ido ¿no? Como mutando, y las personas que lo dicen son personas que no han visto el cine chileno desde Claro. hace como 30 años atrás. Entonces yo creo Es que siento que hay como, si lo ponemos en una línea de tiempo, hay hitos Por supuesto. dentro del cine chileno, donde uno de los más importantes, sin duda, el Chavo de los Sentimental. Claro, Entonces, claro, nos quedamos con esa temática claro, que además es en una el, temática muy de transición. y que más que nada lo que hace es mostrar el país como es. No, claro, o sea, son películas como se ha dicho, Chocolate Sentimental o Sexo con Amor, que son dos películas además muy taquilleras, que les va muy bien, pero al mismo tiempo, al mismo año se estaba estrenando Coronación, película Claro. de Silvio Cagliozzi, con más de 40 premios internacionales, o sea, ya de ese momento ya había empezado a haber harta diversidad de películas. Entonces,
Bueno, solamente como para retomar lo de la gratuidad, era un sentido de que había que buscar la manera de que la gente fuera al cine. Hoy día es un reto, un desafío que la gente vaya. Es el mismo reto, El ¿no? mismo reto, pero Claro. distinto. Antes el reto era cómo logramos que las personas se encanten o se relacionen o se vinculen con el cine chileno. Y lo que, y solamente voy a redondear la idea. Cuando se crea la Escuela de Espectadores, con 10 años ya más o menos en el cuerpo de haber vivido Adelantaba. eh, y con, ya yo siento como un espacio más reflexivo. Yo entro además como director artístico ese mismo año también, como que cambiamos los roles con Alexis. Eh, y, y en un rol más reflexivo también dijimos, eh, había que hacerse la pregunta, ¿por qué las películas chilenas muchas veces no conectan con los públicos? Es una pregunta súper genuina, pero al mismo tiempo también es como decir, bueno, estás cuestionando tu propio festival, estás Claro, cuestionando tu propio contenido, pero no es tan así, sino que finalmente era abrir el espacio para que las personas que iban a participar de este espacio de Escuela de Espectadores sintieran la libertad de hablar sin tapujos. O sea, no porque, Sebastián, gracias por invitarnos al festival, estamos tan agradecidos de las películas. No, está bien eso, qué bonito recibir ese, digamos, ese cariño, pero al mismo tiempo también necesitamos que la gente se sincerara y dijera lo que realmente les pasaba con las películas chilenas, o no con todas, pero con algunas. Entonces, ahí se genera un espacio muy abierto, digamos, y de ahí yo siento que todo cambia, digamos, para nuestro claro, festival, porque también es un espacio donde la gente se vincula con el cine chileno de otra manera. total. Y las clases o las instancias que se daban en la escuela de espectadores, esto era antes del festival, se hacía Ujú. antes del festival, em, tiene un sentido de no hacer tanto una clase hablando de lenguaje cinematográfico. No vamos a ir a enseñar a la gente sobre cine, sino que más bien es hablar sobre el cine chileno y hablar de los distintos tipos de cine chileno que han habido en la Claro, historia. claro. Entonces, las personas empiezan a comprender por qué las películas se filmaban de determinada manera en los años 40, por qué las películas chilenas se hacían así en dictadura, Claro, o por qué no hubo, o por qué hubo películas del exilio, o por qué veían, en fin, o sea, como que, o por qué las películas se escuchaban tan mal a principios de los años 90. O claro. sea, Un todo contexto, un una contexto, historia. una historia, y que finalmente con el propio bagaje de las propias personas que están participando, ellos también tenían el derecho de opinar, porque Total. ellos vivieron esa época o vivieron en determinado momento, o incluso las personas más jóvenes pueden conocer qué pasaba en ese momento. Entonces, y vuelvo a la gratuidad, finalmente generar un espacio más cercano, más transversal, Claro. más, digamos, que no sea una cuestión así como finalmente de nosotros somos el festival de cine que les venimos a enseñar a ustedes sobre Claro. cine. Eso no debía ocurrir. Entonces generamos un festival mucho más horizontal, donde los públicos son los protagonistas, y eso es lo que hemos mantenido, yo diría, desde el décimo, sobre todo, digamos, concretamente. Yo creo que siempre se hizo, solamente que Sí, no estaba tan interiorizado. ¿No es cierto? tangible. Así es, Y desde ahí, bueno, grandes películas, así es. grandes estrenos Pasado nacionales. todo por acá. Dime al menos top 5 de las películas grandes estrenos en FESICH. ¿Qué han habido en la ¿Sí? historia? O ¡Wow! sea, como que han impactado más. Sí, no sé, Top bueno, cinco. la Nana, Gloria, eh, bueno, Historia de un oso, Una mujer fantástica. Oye, hay dos películas que llegaron al Oscar, Además, ¿no? ganaron el Oscar. Que llegaron al Oscar y lo hablábamos también hoy día. También siento, Mm. tengo como una visión poco preliminar de que hay más acceso al cine nacional. Sí. Hablábamos anteriormente hoy día, o sea, hace algunos días, Ujú. se cumplen 9 años de una plataforma tan importante como es Onda Así es, Media, donde es gratuita así es. y donde El podemos, Netflix chileno. claro, en Netflix chileno, donde podemos ver documentales, cortometrajes, Sí, animación, sí. no sé, Series también, cosa, una series, mujer de series. claro.
y que también viene de la mano un poco con el festival. Sí. Porque, De hecho, nace el mismo año. claro, que nace el mismo año. 2017, por ahí, cuando el 10º año. Pero quiero enfocarme en los estrenos, Ajá, sí, O sea, sí, estamos hablando de tremendas películas. Hace sí, poquito Me rompiste el corazón, sí, una claro. película que habla del amor de Roberto Parra con la Negrestad. Así es. Una mirada al flamenco. Me decías tú El Matapanqui, Matapanqui. el documental de Delfina Guzmán. Sí, O sea, estamos hablando de películas que realmente están en la cartelera nacional de sí, grandes cines y que por supuesto ustedes lo tienen. Y quiero enganchar, sí, uno, lo que son los estrenos, dos, con el compromiso que comenzaron a hacer hace aproximadamente 4 o 5 años, con mostrar películas sí, constantemente claro. en diferentes lugares de la región de Sí, Valparaíso, salir de la región de Marga Marga, sí, claro. o sea, de la provincia de Marga De la Marga, provincia, perdón, de la provincia. llegar a otros lugares de la región de Valparaíso, Sí. con estos mismos estrenos. ¿Cómo se comienza a fusionar todo esto y a evolucionar? Sí, el festival ya venía generando instancias de extensiones, no solamente Villa Alemana, nosotros básicamente en un momento, solamente para cerrarlo de que fue Marga Marga, Limache y Olmué salieron muy rápidamente de la ecuación, ¿ya? No funcionaron, en parte porque tampoco habían espacios físicos para poder mostrar las películas. Pero no significa que no puedan abrirse. Así es, nuevamente, por favor. Ujú. Nosotros siempre estamos llanos a eso, así que, pero sí generamos espacio con Quillota. Estamos hablando hace mucho tiempo en todo caso, que no funcionó, digamos, Por no supuesto. fue ahora. Quillota, Quintero, Cabildo, y teníamos estas extensiones que eran muy puntuales. Entonces, en determinado momento, hacemos una postulación a los fondos que hay, que esperemos que no se cierre, que se llama, La próxima semana vamos a poner una vela blanca. claro, lo que aquí, Aquí cada cosa que hablemos sea la claro, esperanza que tenemos todos. se capitalice. No, pero es un fondo muy importante que se llama PAOC, que es un programa de apoyo a organizaciones y que Organizaciones comunitarias o colaboradoras, colaboradoras. es una buena sigla bien particular. Bueno, y ese programa PAOC es un programa que yo siento que es súper importante en Chile. ¿Por qué? Porque permite establecer, en este caso particularmente con Quipo Audiovisual, establecemos un plan de gestión. Y ese plan de gestión lo que permite es levantar programación en distintas comunas de la región de Valparaíso. Las comunas no son azarosas, las comunas son identificadas y diagnosticadas de acuerdo a a los pocos hábitos culturales que existen, al poco acceso que existen, a veces comunas muy vulnerables, o con, no sé, población mayoritaria de personas mayores y así. O sea, como que hay diferentes, eh, digamos, Ahí ya se hace un trabajo estratégico así es. en torno a la exhibición. Nosotros ganamos ese fondo, es un fondo grande, digamos, porque permite levantar programación Para durante una- todo el año, pero Guau. también o sea, es fondo grande, pero en realidad es porque también se hacen muchas cosas. Ya es como Quilpué y Alemana tienen programación todas las semanas, o sea, una película por semana. Fuera del festival. Esto estamos hablando fuera del festival, o sea, como ya esto es un proyecto completamente nuevo que partió hace ya 5 años y ha sido además muy bien evaluado, digamos, por las mismas personas digamos, que entregan los fondos, digamos. Hemos tenido, porque además nos la jugamos, digamos, por tener una programación que no solamente fuera constante, sino que y en diferentes comunas. Hoy día estamos en 10 comunas. Sino que además se generan espacios diversos. Por ejemplo, como visto, partió más o menos en pandemia, hicimos autocines. Entonces era súper choro para la gente ir y llevar su auto y bueno, ya hay gente que llega en bicicleta, llega a pie, incluso ya con su silla y Pero muy a la antigua. Muy a la Sí, antigua, sí, película gringa, sí, po. como... Entonces, bueno, hicimos el modelo de los autocines, después un formato de autocine, después hicimos un formato con personas, solo con personas mayores, habían funciones solamente para personas mayores, otro formato que era solamente películas para estudiantes, niños, niñas y jóvenes, y así. O sea, no, básicamente era por eso es un plan de gestión, porque Claro. finalmente tú estableces una programación que abarca en gran parte a toda la comunidad, los diferentes. ¿Y este trabajo del año también tiene que ver con la Escuela de Espectadores? No tal cual, porque ese otro proyecto aparte. Claro, como no nos falta el proyecto. Pero también a la vez la gente confunde muchas veces que es como
le dan la plata a los mismos de siempre o algo así, ¿no? A veces sucede eso. Pues cuando en el cine Es también como la plata que le dan. ¿quién se lo gana? Sí, Alfredo Castro, claro. como, ¿o no? Claro, Como no, ya otra cosa. un poco pero que son de alguna forma también, claro, prejuicios o Claro. juicios, No, sí. pero al mismo tiempo es porque hay mayor experiencia, o No, sea, claro. ¿no? No, A ver, claro. las cosas igual van relacionadas. Con Sí, que una cosa va con uno postula y no quedas y tú dices, pero se lo dieron No, no, o sea, uno a puede, fábula. claro, exactamente. Uno puede, hablando de los fondos, uno puede tener sus cosas buenas y sus cosas malas, finalmente, de los fondos, la competencia que se genera, digamos, entre los mismos pares, también el mismo hecho de que a lo mejor entidades con más trayectoria quizás no debieran competir con los que están recién partiendo, porque es súper desleal la competencia, la experiencia que incluso implica postular, la postulación. Eh, pero, por ejemplo, el PAOK, que estamos hablando justamente, desde el año, hace 2 años ya, nosotros tenemos continuidad. Ya. Y estamos dentro de una línea que es ahora organizaciones con trayectoria, más de 15 años. Wow. Entonces, ¿qué significa eso? Que además ha sido súper bien evaluado, no solamente por la gente que evalúa esto, sino que también por la misma comunidad. Por los jueces. Había una respuesta súper positiva, la gente se entusiasma, se genera además. Eso significa que no hay que postular, que son fondos directos En este o caso, que se hace postulan por varios años. en este caso particular, desde hace 2 años, lo que se hace es generar una entrega del proyecto, pero no concursos, Ah, ya, perfecto. lo cual es súper bueno. O sea, encuentro que en verdad ¿Y con el festival igual tienen que el postular o festival tiene que también postular. hay que postular? Hay que postular. Y ahí es donde yo siento que se genera algo súper complejo, porque finalmente es como postulas con el festival, pero también es un festival de 20, casi 20 años, y puede haber un festival que tiene 2 años, o 3 años, o 4 años que afuera. Claro. Entonces ahí es como, pucha, qué pena, porque en verdad es como. Pero O sea, y no, ustedes, pero también podríamos quedar fuera. Sí, sí. Entonces, esa es la claro, complejidad, pero digamos. ustedes solo tienen financiamiento de la línea de festivales o también tienen financiamiento del gobierno regional, del Claro. municipio, ya. Eso también para que de pronto La gente, hay digamos que que ha transparentar. habido, digamos, las últimas semanas, ciertas personas que han hablado, digamos, que los vagos de la cultura, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Bueno, hay Y personas. para que vean realmente lo que es el trabajo que hay Claro, detrás de una exhibición de una película. claro, Imagínense todas las actividades que hacen, Claro. como que el audiovisual, claro. que el audiovisual guión FESIC, porque no están separados, Así es. pero porque el festival ya le salieron ramas, o sea, Ah, ya, sí, ya claro. tiene raíces, tiene Exacto, ramas, exacto. y que el audiovisual es todos estos proyectos de los cuales tú me hablas también. Sí, no, finalmente lo que se genera ahí es que, lo que yo siento ahí es que se genera un espacio súper importante para las personas, para la comunidad, para poder acceder, digamos, a este tipo de instancia. Entonces, solamente para volver a lo del PAOK y para poder cerrar eso, hoy día estamos trabajando en 10 comunas de la región de Valparaíso, entre ellas, además de Quilpué, Villa Alemana, Quillota, Algarrobo, La Ligua, Cabildo. Algarrobo. Algarrobo, San sí. Antonio también, ¿no? No, San No, Antonio San no. Antonio no. No, Algarrobo estamos con Quintero, Quintero, que ya sí. pasamos también. Quillota. Y como Quillota, que se va a abrir ahora en septiembre, octubre. Uy, se me fue San Felipe, también vamos a Wow. buscar, así que. No, o sea, es un trabajo y un despliegue súper grande. Y lo que tú decías, esto de poder llevar estas películas que de pronto las personas no tienen posibilidad de ver o de compartir. Hace una semana atrás estuvimos en La Ligua con Me rompiste el corazón, que es una película del año pasado, pero las personas de La Ligua probablemente no la vieron. O sea, la persona de La Ligua tiene que viajar a Valparaíso, Viña del Mar para poder ver la película. Eh, y además estuvo Daniel Muñoz. Entonces, es un doble, Un doble win. exactamente, porque finalmente tú generas, em, a veces cuando estas instancias se transforman en algo tan elitista, simplemente donde el invitado pasa por el lado de la gente, pero Por atrás. o por atrás, pero Claro. aquí hemos generado un espacio donde la gente comparte de igual a igual con el Claro. realizador, con el invitado, con el actor, con la actriz. Entonces, para la gente es súper significativo y es súper importante eso, aunque Súper. la gente, aunque de pronto aunque uno como desde fuera diga, bueno, pero este año ya es como que
como que uno ve como que siempre es como las mismas personas, pero en realidad para mucha gente que creció con las teleseries y ver a sus El actores, malo, claro, el malo, o sí, sea, claro, el el Carmelo. Carmelo. Yo lo veía a usted. Sí, pues, entonces claro, se genera eso. Oye, pero Em, estrenos y preestrenos Sí, también. bueno, ahora este año hemos tenido La Misteriosa Mirada del Flamenco, que fue un éxito, o sea, de verdad que ha sido un éxito. Matapan, también les fue increíble, una película con un lenguaje muy fresco, muy juvenil, la rompió en el verano y ahora también hace unos meses atrás ya se estrenó. Bueno, ahora viene también Mil Pedazos, para los cuales vamos a dejar invitadas, porque la película va a estar, acuérdame ahí, tenemos Mil vamos pedazos. a usar el de memoria, porque ya no, de Sí. tanta Es cosa. un estreno. eh, por favor. Sí, bueno, la nueva película de Sergio Castro San Martín, eh, está basado en este ermitaño de las Chilcas, Ya. ¿no es cierto? Y esto es una especie de película thriller, que se maneja, digamos, con harto suspenso, digamos. Está protagonizada por Daniel Muñoz. Daniel Muñoz va a estar en Villa Alemana el día martes 30 de junio. El 24 vamos a tener el estreno en Quilpué, en el Teatro Juan Bustos Ramírez. Y ahí va a estar el director, Sergio Castro, va a estar compartiendo con nosotros. Wow. Y el día 30 va a estar Daniel Muñoz en Villa Alemana. Qué Así que el que se tremendo. quiera repetir la película lo puede hacer también, por Por supuesto, no hay supuesto. ningún problema. Oye, también es súper interesante hablar en torno a el crecimiento del cine chileno Sí, de la mano con el crecimiento del Festival de Cine chileno. O sí, sea, sí, sí. ¿lo pensaron en alguna vez tener tanta cantidad de estrenos nacionales? Y yo creo que... Antiguamente eran, no sé, mm, 5 estrenos sí, sí, nacionales, sí, sí. 8 estrenos nacionales. Hoy día yo creo que podríamos estar hablando de más de 20 estrenos Sí, claro, nacionales. son entre 30 y 40 películas, por lo menos. No todas tienen la misma impacto, pero por supuesto que en términos de cantidad sí. Eso sí yo creo que era algo súper consciente cuando nosotros creamos el festival. Con la digitalización de, Ya. de, de Fueron hacer, visionarios igual. sí, yo creo que en eso sí estábamos como súper claros, digamos, cómo queríamos hacer el festival. Entonces, había un tema ahí como con el tema de que se estaba digitalizando, que se estaban haciendo películas, mayor cantidad de películas, más fácilmente, más barata, y eso permitió, digamos, que claro, estábamos como muy a la par, digamos, de que hoy día, o sea, lo que yo creo que no, quizás no preveíamos era todo este crecimiento internacional que el cine chileno podía llegar a tener, digamos, o sea, como se veía venir, creo yo, se veía venir hace rato. Pero más importante es, creo yo, cómo el cine chileno ha logrado vincularse con una población, con una Mm, comunidad que lo defiende, digamos. claro. Este mismo hecho de que a partir del 10.º festival hay un jurado ciudadano, que es quien evalúa las películas, que es un jurado que entregaba un premio, pero a partir del año 2014, ese jurado pasó a ser el jurado principal. Ese es el jurado que entrega el premio a la mejor película, al mejor largometraje y al mejor cortometraje. Y desde ahí entonces también, como te decía antes, se han abierto un montón de cosas, digamos, con el festival, para no quedarnos, digamos, siempre con lo mismo. Eh, hemos realizado una competencia de animación chilena, que va independiente de la otra competencia. Entonces genera una comunidad muy distinta, con una comunidad Claro. de la animación, que es muy ñoña, es muy distinta, y yo la amo mucho porque en verdad creo que es una comunidad muy, muy linda, y hacemos un No, hay trabajo, te iba a decir, una calidad, una pero calidad impresionante. nada que Impresionante. envidiar a nada. O Sí, sí, sea, sí. De que hecho, nacen con los computadores también, nacen claro, o sea, de los juegos o de bueno, las películas sí, que veían los niños, comienzan a crearse estos perfiles de así es, audiovisualistas sí, de animación. así es. Bueno, Gabriel Osorio estuvo acá con Misterio Bonoso hace muchos años, Bestia también se estrenó en FSH. Y entonces, por ejemplo, bueno, y este año, en enero de este año, cuando fue el festival número 18, inauguramos también otra instancia nueva que es de videojuegos chilenos. Entonces ahí se Wow. genera un espacio súper lindo, súper significativo, con una comunidad distinta, muy apegada a la animación también, pero haciendo lazo entre ellos, porque muchos tenían
las animaciones de los juegos, lo hacían animadores que ya habían trabajado también en otras animaciones chilenas. Entonces, Increíble. está todo relacionado finalmente. ¿Y cómo va Entonces, creciendo todo esto todo va también? creciendo, eso es una especie de sinergia. Impresionante, impresionante, y ya pronto a cumplir 20 años. O sea, Así es. este año 2027, porque ya la versión 18 de este año ya se realizó Sí. durante el verano, si Sí, no me sí, sí. equivoco. Sí. Entonces, el próximo año, enero, febrero, por ahí, viene la versión número 19 Así es. y ya pronto a cumplir 2 décadas. O sea, ya Así son es. mayores de hace muchísimo rato. Claro. Ya están sólidos en nuestro país, siguen teniendo la misma humildad también, la misma cercanía con el público, el mismo compromiso con la gente. Así que me gustaría, Seba, que nos cuentes, o sea, le cuentes a la gente cuáles son las redes sociales para seguir Quilpué Audiovisual, Centro Cultural Quilpué Audiovisual, Sí. también FECIT, Sí, claro. donde pueden revisar la programación de todo el año. Sí. Y por supuesto dejar invitados para el día 24 de junio a este estreno nacional 1000 pedazos, el preestreno que también se va a realizar y también el 30 en Villa Alemana con la asistencia de Daniel Muñoz también para 1000 pedazos. Sí, bueno, simplemente invitarles a que sigan participando de todas las instancias culturales de cine que tenemos, tanto en Villa Alemana como en Quilpué, como en La Ligua. Vamos a estar en Algarrobo, ya estuvimos en Quintero, seguimos estando en La Ligua todos los días viernes, jueves. Uy, bueno, lo pueden revisar en las redes. Hay tanta cosa. Quilpueaudiovisual.cl y también a través de Instagram, Quilpué Audiovisual, ¿no es cierto? Facebook también. Se viene la convocatoria de FECIT en cuanto a lo que van a hacer prontamente. Se van a abrir las bases para que ya puedan entregar las obras que los realizadores que estén con películas. Bueno, tenemos una escuela de espectadores, que era lo que tú me mencionabas, una escuela de espectadores que está dirigida a un proyecto aparte, que está dirigido a jóvenes, un programa de formación de públicos que está centrado en 6 comunas. Wow. Y donde hacemos talleres y también se hacen exhibiciones. Vamos a estar con Los Colonos mañana en Villa Alemana y el día miércoles con la película Calle en Quillota. Perfecto. Entonces, y lo último, también mencionar que también tenemos un nuevo festival. Chuta. Como no hacen nada. Otro programa, estamos en otra cosa más. Fue un festival que realizamos hace unos 2 o 3 años atrás. Se llamaba Miradas Mayores, que fue el primer festival para personas mayores Guau. del país. En ese momento era como una especie de muestra simplemente y trabajamos toda la zona interior, desde San Felipe, Panquehue, Hijuela, Catemu, una zona muy interior, más cordillerana, ¿no es cierto? Ujú. Y en este caso vamos a estar con una segunda versión, es un festival, ahora tiene un nombre de Festival de Miradas Mayores y va a ser sigue teniendo ese foco. Vamos a abrir base también muy pronto, así que tengo que ponerme a caminar las pasos. Vamos a estar con ese festival también, va a tener el epicentro, va a ser, no hablemos de epicentro mejor, va a ser en San Se no puede mover el Sí, piso. va a ser en San Felipe, en el mes de octubre, que es justamente el mes de las personas mayores. Así que bueno, muchas Perfecto. novedades, así que de verdad muchísimas gracias, Macarena. No, Sebastián, nos quedaron también muchísimos temas porque realmente lo que hace Quilpué Audiovisual y el Festival de Cine Chileno es tremendo el trabajo, por eso quisimos invitarlos. Para nosotros es un honor y también es muy importante difundir y dar a conocer y hacer llegar a la gente Sí. también todas las actividades que están realizando. Así que vayan a seguir a Quilpué Audiovisual en Instagram, todas las redes sociales, FECIT y www.Quilpué Audiovisual. Que el poder Quilpué Audiovisual, para que vayan a organizarse, vayan con las familias a ver estos estrenos y preestrenos. Seba, ha sido un gusto conversar contigo el día de hoy, Igualmente. muchísimas gracias. Intentamos resumir y poder desarrollar la mayor cantidad de temas. Agradecemos a Chandra también Espinosa, quien hizo el nexo y siempre la gestión con La directora de nosotros. comunicaciones, que ahí Directora de lleva comunicaciones. toda la pauta de lo que tenemos que hacer. Así que muchas gracias también a todo el equipo, por supuesto, y todos invitados entonces a ver todas las películas ahí en @Quilpué Audiovisual en Instagram y www.Quilpué Audiovisual. Muchas gracias, querido. Gracias, como siempre, a Marga Marga TV por abrirnos las puertas a este espacio de conversación, reflexión en torno al cine, el arte y el patrimonio. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana por Con Cultura TV. Que estén muy bien, cuídense, gracias. Chao.